es verdaderamente impredecible. Me da muchísima alegría y agradezco esta invitación a participar en esta clausura del tercer encuentro Think Tanks de Iberoamérica, haciendo presente en alguna forma a todos mis hermanos en el episcopado mexicano. Cuando me nombraron presidente, me dijo uno de mis hermanos: donde está el presidente están todos los obispos. Saludo con aprecio y reconocimiento a quienes nos acompañan de México y de otros países hermanos. Felicito a los organizadores por esta iniciativa. En estos tiempos difíciles, con la complejidad de las cosas en las que vivimos y las realidades humanas, en las que no solo debemos analizar los problemas, sino también buscar nuevos talentos. Si no se consolidan los valores y principios que le dan y sostienen la vida de todos, es mucho más difícil. Me han pedido que hable sobre desafíos y oportunidades para el humanismo cristiano en el día de hoy. Y lo voy a desempeñar en un esquema de 5 puntos. Ante todo, como fundamento, me parece muy importante hacer una motivación de la esperanza. Ante la realidad que estamos viviendo, si no tenemos bien firme nosotros cristianos esta fundamentación de una verdadera y siempre presente esperanza, nos podemos desilusionar y desanimar fácilmente. Segundo, los desafíos ante nuestra realidad local y global. Tercero, desafíos para la clase política en general. Cuarto, desafíos para la sociedad civil y unas recomendaciones que salen del corazón para personas como ustedes. Vamos al primer punto, motivos de la esperanza, esa fundamentación. Yo creo que es sumamente importante que nos mantengamos siempre en ese cimiento de la esperanza, una esperanza que debemos vivir y comunicar a los demás, en un mundo que la ha perdido. No es privativo de la religión cristiana el reconocer la utopía de que el amor es el motor de la historia. El amor es el motor de la historia. Ya lo dijo Albert Einstein, que además de físico fue un gran pensador, y a él se le atribuye esta frase que seguramente todos conocemos. Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo. El teólogo español Andrés Torres Queiruga, en su libro Esperanza a pesar del mal, afirma que bíblicamente de la creación no sigue la caída y el castigo divino por el pecado, que es una interpretación que ha prevalecido mucho tiempo. Esta interpretación desdibuja el verdadero y profundo rostro de Dios. A la creación le sigue el despliegue de todo lo humano hacia la plenitud, dando origen a la historia, única historia humana en la que Dios y el hombre trabajan juntos. Dios y el hombre trabajan juntos para llevarlo al culmen, que es Jesucristo. El tiempo de la historia no es ni la caída desde un paraíso, ni una prueba arbitraria impuesta por Dios para que luego se pueda premiar o castigar. Es simplemente la condición de la posibilidad de la existencia finita. El mal sigue siendo real y no se niega su dura presencia, pero no es tal cual un castigo divino, sino representa el obstáculo que, oponiéndose idénticamente a la criatura y al impulso creador que la sostiene, es aquello que Dios no quiere y en cuya superación Él mismo trabaja. Dios mismo trabaja, apoyando e inspirando nuestro esfuerzo, con su gracia. La salvación en Jesucristo no es el premio a pagar a un Dios que está enojado con nosotros. Todo lo contrario, es la culminación de la lucha amorosa que a lo largo y ancho de toda la historia sostiene el Dios Abba contra nuestros límites inevitables y contra nuestras resistencias culpables, con el único fin de darnos a conocer su amor y hacernos capaces de acoger su ayuda. Esta es una realidad que encontramos, una propuesta de Andrés, el teólogo, y de el cardenal Hans Urs von Balthasar, quien escribió Solo el amor es digno de fe, y dice: la acción cristiana es sobre todo una respuesta secundaria a la acción primaria
primaria de Dios en el hombre. Acción primaria de Dios en el hombre. Esto es el cristianismo. Recepción del amor fiel y misericordioso de Dios en nuestras vidas para luego tratar a los otros como Él nos ha tratado. San Agustín lo sintetizó en el ama y haz lo que quieras. Quizás le faltó poner la premisa, déjate amar primero por Dios. Y de esto lo sabe muy bien nuestro Papa León XIV, quien es un religioso agustino. Benedicto XVI, en sus encíclicas, nos hizo un llamado a considerar la categoría del amor como algo posible, no solo en el matrimonio y en la familia o en una comunidad religiosa, sino también en la política y en la economía. Esencial recordar las palabras de Benedicto XVI. Escribió, quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Pero Dios se vale de mediaciones humanas. Ahí está la cuestión. Ahí está el meollo del asunto. Se vale de mediaciones humanas para hacer su obra. Mediaciones concretas como ustedes, que se comprometen con un humanismo cristiano para construir este amor, para vivirlo. Francisco nos enseñó a relativizar todo lo que no es esencial. Nos invitó a parar la depredación del mundo natural, a construir fraternidad y amistad social, comenzando por integrar a los últimos a ser una iglesia pobre en medio de los pobres, como la quiere Jesús. Y ahora el Papa León XIV nos invita al desarme, al autodesarme de toda capacidad de violencia, a construir la paz desde la justicia, la unidad de todo el género humano y a seguir adelante con la reforma de la Iglesia que se emprendió. Estamos invitados a trabajar en esta dirección sabiendo, como decía San Irineo de León, padre de la Iglesia del siglo III, cuando Dios trabaja, el hombre suda. ¿Cuánto quiere decir con esto? Significa que no estamos condenados al caos y al desorden. Repito, no estamos condenados al caos y al desorden. No estamos condenados a las guerras y a la violencia, a la injusticia y a la arbitrariedad, a las distintas formas de totalitarismo y autoritarismo que ahogan y matan la libertad y la democracia. La humanidad está llamada a cosas mejores, a metas más altas, a superar los conflictos sociales, a mejorar las condiciones de vida de todos a nivel global por vía de la comunidad, de la solidaridad. Todos los seres humanos y cada uno de nosotros vivimos desde lo más profundo de nuestro ser, para que la maldad, la injusticia, la violencia y el nihilismo no reinen en nuestro mundo. Al contrario, estamos convencidos que los anhelos de justicia, de paz y fraternidad son los motivos que guían nuestro compromiso para forjar la realidad en la que vivimos. Desde la tradición judeocristiana, el mensaje fundamental nos dice que Dios, misterio de amor, está presente y actuando siempre junto a nosotros. Y lo hace dentro de la historia humana en cada etapa, en cada circunstancia, en cada hombre y mujer, para que desde lo más profundo de nuestra conciencia podamos descubrir nuestra vocación de trascendencia y nuestra condición humana como imagen y semejanza del Creador. Hermanos y hermanas, frente a esta convicción, la identidad del humano es clara. La esencia de las cosas también. Sabemos que la verdad puede ser conocida. La verdad puede ser conocida y por eso reconocemos que entre la razón y la fe, entre el Evangelio y la cultura, no hay separación ni confrontación, sino hay armonía y complementariedad. Si esto lo pudiéramos comprender, lo humano está entretejido con lo divino y lo divino con lo humano de manera única e irrepetible
en la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se ha manifestado en la plenitud de la historia para mostrarnos el camino de la verdad y de la vida. Por eso, para quienes ya lo reconocemos, nosotros tenemos motivos suficientes para mantenernos firmes en la verdadera esperanza y comprometidos con el bien y la verdad. Comprometidos con el bien y la verdad. Esta es la realidad que nos ofrece esta firme esperanza. Ese es el primer punto. ¿Se lo explicó el obispo? ¿Lo expliqué bien? Si no, me regreso. ¿Sí lo expliqué? No sé si Alicia les dijo que acostumbro al final de la exposición preguntar qué dijo el obispo. ¿Sí? Ese es el primer punto. Vamos a, una vez que tenemos esto claro, y repito la conclusión, tenemos motivos suficientes para mantenernos firmes en la verdadera esperanza y comprometidos con el bien y la verdad. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dicho eso, entonces, un segundo punto, desafíos ante nuestra realidad local y global. El mundo y el humano están en profunda crisis, lo sabemos todos. Lo han dicho pensadores, lo han dicho intelectuales, lo han dicho comunicadores, lo han dicho líderes políticos y lo dice el magisterio de la Iglesia. El Papa Francisco, que en paz descanse, escribió en la Constitución Veritatis Gaudium sobre las universidades y las facultades eclesiásticas algo muy interesante, el número 3. Dice, la tarea urgente, ya con eso es para despertarnos, la tarea urgente de nuestro tiempo consiste en que todo el pueblo de Dios se prepara a emprender con espíritu una nueva etapa de la evangelización. Esto requiere un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Son 3 palabras fundamentales: discernimiento, purificación y reforma. Puesto que hoy no vivimos solo una época de cambios, como todos lo sabemos, sino un verdadero cambio de época que está marcado por una crisis antropológica profunda, tremenda, una crisis socioambiental de ámbito global, en la que encontramos cada día más síntomas de un punto de quiebre a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto en las catástrofes naturales como en crisis sociales o incluso crisis financieras. Se trata, en definitiva, de cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir el progreso. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y para construir liderazgos que marquen caminos. Creo que el Papa está advirtiendo algo muy interesante. No tenemos todavía la cultura necesaria para enfrentar esta crisis tan tremenda. Qué triste darle la razón de que no hay liderazgos que puedan marcar caminos. Como pastor, como obispo, yo veo en ustedes un liderazgo colectivo que puede marcar nuevos caminos, pero a condición de hacer un discernimiento, regreso a las 3 palabras, discernimiento de la realidad y de su respuesta al momento presente, para llevar a cabo una purificación adecuada en los métodos y en el testimonio para llegar a una verdadera reforma. Discernimiento, purificación y reforma son 3 palabras claves sobre las que, a mi parecer, veremos crecer poco a poco el magisterio del Papa León XIV. El cambio de época ya llegó, ya lo estamos enfrentando desde hace muchos años, pero creo que no todos estamos suficientemente enterados de esto. Se ha tejido y se manifiesta en avances científicos, técnicos, tecnológicos sin precedentes. Se caracteriza también por el dominio de las comunicaciones, la virtualidad, la inteligencia artificial,
los intereses de las personas y grupos con suficiente capital para oponerse, el relativismo, como bien lo sabemos también, la crisis de las instituciones, como la misma familia. El cambio de época tiene muchas cosas positivas, sin duda, pero también está dejando en el camino muchos damnificados, muchos niños, jóvenes, ancianos, familias. El cambio de época debería de significar para nosotros la oportunidad para cambiar con inteligencia nuestros conceptos, paradigmas, métodos, narrativas y modelos de vida. Eso lo hizo el Papa Francisco o lo intentó hacer en su pontificado. Esta es una de las principales causas que alcanzo a percibir de este caos actual y de la enorme dificultad de poder avanzar como pueblos, como humanidad, avanzar hacia la dirección del bien común. Cada persona, cada familia, cada grupo o gremio, cada pueblo o región, cada gobierno, cada líder se crea su propio mundo, se instala en él y resiste otros mundos y confronta, desgraciadamente en forma negativa, la existencia de lo distinto, repele su acción, se atrinchera en sus propias narrativas, las exige y eleva a rango universal de derechos, y sucede al final la recreación de nuevas torres de Babel. La humanidad hoy y nuestros países no son excepción. En un conglomerado de torres de Babel, tratando de convivir sanamente sin lograrlo, pues algunos pocos imponen sus proyectos sobre otros, validándose a sí mismos como falacias, mentiras, discursos sin fundamento y tremendas contradicciones. De forma que vemos por doquier que se han cancelado las condiciones mínimas para el silencio, para la escucha activa, para el diálogo verdadero, para la negociación bajo la fórmula ganar-ganar, para soltar y ceder, a fin de construir juntos algo mejor e incluyente que supere pequeños mundos en los que cada quien está atrapado. En este escenario, por supuesto que los grandes se comen a los chicos, haciéndose cada vez más feroz el darwinismo social, que hizo su aparición en la modernidad bajo la triada individualismo, subjetivismo, pensamiento débil y posverdad. En este darwinismo social, los niños, los jóvenes, los ancianos y en general las familias han sido los hilos más débiles de la cadena de valor del capitalismo, del liberalismo, del neocapitalismo, del neoliberalismo, de los socialismos y los neosocialismos, así como de los populismos que viven también en una ecuación: producción, comercio, consumo, igual a bienestar individual y desarrollo social. En este desarrollo solo economicista, cuantitativo y no cualitativo, materialista que reduce al hombre a consumidor, que mide su éxito solo por el aumento del PIB, ya había sido señalado como pernicioso por San Pablo VI en la Populorum Progressio, por San Juan Pablo II en Solitudo Rei Socialis en Centésimos Años, por Benedicto XVI en Caritas in Veritate y recientemente también por el Papa Francisco en Laudato Si y Fratelli Tutti. Parte del diagnóstico o examen que debemos hacer vendrá como un mea culpa para finalizar con un verdadero acto de contrición. Es sobre cuánto hemos orientado e inspirado nuestras acciones por estas enseñanzas, pero a fondo, ya que son un serio ejercicio hermenéutico para dar a entender cómo vivir en el presente el Evangelio de Cristo. Muchas veces como iglesia, y lo digo también como obispo, también los grupos que dicen tener inspiración de la doctrina social de la iglesia, en verdad la desconocen a fondo y pragmáticamente solo usan el título de la doctrina social de la iglesia para aderezar proyectos que en el fondo
no son vivencia del Evangelio, proyectos que nutren y fortalecen las causas que queremos erradicar. Si conociéramos bien el conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción de estas enseñanzas sociales, y las hiciéramos parte de uno mismo a manera de criterios de pensamiento y de acción, haciendo hermenéutica teórica y práctica desde el ser y quehacer de cada vocación, indudablemente que el mundo sería otra cosa. Podríamos aspirar a desarrollar nuevos proyectos o programas, propuestas o ensayos de una nueva realidad en todos los campos del quehacer humano, en la investigación y creación de la nueva tecnología y de las nuevas ideologías sociales, desde una sana antropología en la creación de políticas públicas, sistemas de producción, comercialización, financiación, distribución de la riqueza y consumo responsable. Podríamos aspirar a crear nuevos modelos educativos y culturales que verdaderamente estén al servicio de la persona en su dimensión comunitaria. Luego entonces constataríamos con bastante evidencia la fecundidad de la doctrina social de la Iglesia, lo que nos llevaría a ser agradecidos con los pontífices por sus enormes contribuciones y por supuesto con Dios por darnos la posibilidad de ser cristianos cabales en el mundo, pero sin ser del mundo. Quizás la pereza mental del pensamiento débil, la postmodernidad, la posverdad, el relativismo nociológico y ético, jurídico y cultural, la hipermodernidad y el posthumanismo, además del pragmatismo cortoplacista, la razón instrumental y el utilitarismo cosificante, se han colocado silenciosamente dentro de las filas de muchos en la Iglesia, de muchos grupos que dicen a veces inspirarse en la doctrina social, pero con estos elementos la doctrina social de la Iglesia deja de ser fecunda y de dar frutos. Ese sistema de desarrollo economicista consume a los débiles, a los pobres, a los que nacen en desventaja, a los que sufren calamidades o desastres naturales, a los migrantes, desempleados, indígenas, a la casa común, a los ancianos, que son ya por obvias razones improductivos, a los discapacitados, a los analfabetas, a todo lo que el Papa llamó descartables o desechables. Y veo que muchas veces no hemos sido conscientes entre el resultado de los diagnósticos sobre la familia en México, por ejemplo, con las respuestas locales, regionales o nacionales que generamos con los métodos que implementamos, con las metas que nos proponemos, pues parece que no quisiéramos transformar el mundo, sino solo dar un testimonio ligero de lo que el imaginario cristiano sugiere. En este mundo, con todos sus problemas y conflictos, con sus angustias y tristezas, con su oscuridad, pero al mismo tiempo con la grandeza y la luz, allí sigue el corazón de Dios, latiendo. Dios ama el mundo porque en él se encuentra su criatura predilecta, el hombre y la mujer, a quienes creó por puro amor gratuito, a quienes entregó el universo entero para que lo cultivaran para el bien, a quienes amó hasta el extremo en Cristo Jesús para rescatarlos del maligno. Dios ama a este mundo a pesar de las guerras, los asesinatos, los suicidios, a pesar de las múltiples formas de injusticia y falta de solidaridad. No obstante, tanto odio e indiferencia entre naciones y pueblos enteros, a pesar de tanto dolor que somos capaces de causarnos unos a otros, Dios permanece fiel a su amor para que con sus criaturas elevemos nuestra dignidad en Cristo Jesús como hijos adoptivos que somos. Por eso, precisamente, les invito a reflexionar. El primer desafío que tenemos es no olvidar que Dios está presente y actuando en el mundo. Es un desafío. Este desafío es nuestro porque estamos llamados a comunicarlo, a hacer luz y sal, antorcha y aliciente
ternura en la compañía mientras caminamos como pueblo hacia su Creador. Hoy día, con tantas noticias falsas, escaso tiempo para detenernos a discernir las cosas, llenos cuando estamos de ruido, tecnología y contradicciones. Hoy día la propuesta del humanismo cristiano ciertamente es necesaria, es muy pertinente. No podemos ocultar ni guardar lo que vivimos y tenemos. No podemos silenciar. El humanismo cristiano no se agotó en la cristiandad de los siglos pasados. No fue vencido por otros humanismos que han tenido una visión miope, falsa o incompleta sobre el ser humano. Al contrario, el humanismo cristiano sigue vigente y debe estar al alcance de todos. Otro desafío lo tenemos ante el mundo global: hacer brillar el humanismo cristiano y propiciar que se convierta en cultura. Qué gran reto tenemos, hermanos, hermanos. Propiciar que ese humanismo cristiano se convierta en cultura. Esa es nuestra principal tarea como Iglesia Católica. Yo tengo bien claro como mismo cuánto quisiera poder siempre transmitirlo en modo adecuado. Los problemas de identidad personal, familiar, regional y nacional tienen su raíz en la falta de una clara propuesta católica. Falta de una clara propuesta católica que esté al alcance de todos. Que esté al alcance de todos. Es necesario superar la ausencia de una visión amplia, integradora, abierta y universal que sabe sumar y no restar. Y esa propuesta está en el humanismo que se construye desde la persona de Cristo Jesús, para que nadie está excluido. Si no es así, cualquier otra propuesta sería una ideología más. Estos desafíos comunes o globales tienen rasgos propios a nivel regional o nacional, pero en definitiva no son tan diversos. Además, por la interdependencia humana, la interdependencia económica y política, y así también la cultural, todos padecemos los mismos males. Los padecemos desde esa mirada panorámica: pobreza, injusticia, ignorancia y la maldad de todas sus formas. Hay que reconocer que la interdependencia entre los humanos puede ser virtuosa, es decir, que puede estar caminando sobre líneas férreas de mutuo reconocimiento y respeto, así como de la necesidad y voluntad de relacionarnos para crecer, desarrollarnos y humanizarnos. Este grupo, estos encuentros, entre otros, nos indican precisamente eso: que el mundo puede ser otro, que podemos construir un mundo distinto siendo solidarios en lo mejor, en el bien. Otro mundo es posible y lo merecemos. De lo que se sigue, caminemos en la justicia y hagamos lo posible. Tercer punto: desafíos para la clase política en general. La propuesta judeo-cristiana y concretamente la católica, sobre todo desde la doctrina social de la Iglesia, comenzó a escribirse de una manera permanente y sistemática con el Papa León XIII. Es una luz que ilumina todo el quehacer político y, por supuesto, a las personas que profesionalmente se dedican a la política. Luz que no cesa de valorar la vocación para servir en el bien común, a la vez que no deja de insistir en que el quehacer político en el mundo debe cambiar, debe mejorar, debe subir de nivel, debe ser más eficaz y más humano, más justo y ético. Es decir, debe ser más coherente, debe ser más honesto, pero sobre todo más creativo y caritativo. El que hoy en día se hable de que vivimos tiempos muy malos en la política, porque en lugar de vivir en democracias, lo que tenemos son caquistocracias, es decir, gobiernos de los peores en la sociedad, debe ser muy duro para los que son profesionales de la política. El que en la política domine la cultura de la posverdad, es decir, la visión impuesta por vía de la manipulación de emociones y conciencias,
que nos hace creer que los hechos no cuentan o que no son importantes, que los hechos son relativos, sin peso ni valor, que lo que verdaderamente cuenta son los relatos y las narrativas inventadas desde la comunicación política para poder gobernar. No, eso nos debe hacer reaccionar enérgicamente para cambiar el rumbo de las cosas. La posverdad es una forma moderna de faltar al mandamiento judío-cristiano de no mentirás, un principio que debe estar en la base de toda sociedad y de toda cultura. A la mala política ligada a la posverdad se le añade otro desafío para quienes quieren ser políticos verdaderos del bien común, políticos de la verdad y la justicia, más allá de los individualismos. Me refiero al desafío de dignificar todo el ámbito de la política. Dignificar todo el ámbito de la política. Dignificar a la clase política y al quehacer político en general, liberándolo de las fauces del crimen organizado. Quizás ustedes no estén, los que viven fuera de México, tan conscientes de lo que esto es y significa en México. Liberarlo de las fauces del crimen organizado, de las mafias, de los grupos delictivos como los del narcotráfico que se han infiltrado, y en todos los niveles, en todas las instituciones sociales y políticas de muchos países. ¿Cómo será esto que se hace difícil distinguir a unos y otros? Pero la política sí debe seguir siendo una actividad noble y necesaria que evita la barbarie, modera la justicia y permite una convivencia sana y equilibrada entre los distintos grupos sociales en nuestro propio país y en el mundo. Siempre debe haber políticos y servidores públicos honestos y trabajadores, razonables y dispuestos a salirse de la caja de la burocracia gubernamental que permitan socializar y civilizar las relaciones sociales. Vamos al cuarto punto: desafíos para la sociedad civil. Un acto de primer nivel que no puede sustraerse de su responsabilidad de lo que en otros tiempos se llamó tercer sector, después sociedad organizada y más reciente sociedad civil. Un actor integrado por miles o millones de personas, amorfo en cierta medida por causas naturales, voluble ante la inactividad de muchos de sus miembros, débil por los recursos con los que cuenta, pero a la vez una fortaleza en toda sociedad, porque es quien resiste a la manipulación, quien tiene conciencia de los problemas y está dispuesto a comprometerse con causas mejores. En la sociedad civil encontramos hombres y mujeres, organismos y grupos, personas morales de distinto cuño, trayectorias de liderazgos sociales invaluables, instituciones sociales de gran calado y calidad, ideas menos ideologizadas, proyectos más cercanos a la gente, manos más dispuestas al trabajo colectivo pro bono, es decir, simplemente por el deseo de servir bien. La sociedad civil, organizada o no, no deberá renunciar a ser ella misma, no debe ser minusvalorada ni desarticulada desde su interior por causa de otros grupos, sobre todo políticos o criminales, cuyos intereses son desnaturalizar la búsqueda del bien común. El bien común es un concepto de la sociedad civil que trata de entender, propugnar y que quisiera materializar en nuestros países, pero para ello se requiere la emergencia de liderazgos fuertes y genuinos que logren continuar los esfuerzos y orientar las iniciativas para dar voz y presencia a quienes pueden cambiar para bien toda sociedad. El Papa Benedicto, en la visita que hizo a nuestro continente con motivo de la Asamblea del CELAM en Aparecida, allá en el lejano 2007, se planteaba esta pregunta: ¿cómo puede contribuir la Iglesia a la solución de tantos problemas que son urgentes, sociales y políticos, y responder al gran desafío de la pobreza y la injusticia?
La Iglesia no puede entrar directamente, decía el Papa, como institución al campo político y menos al ambiente partidista, porque dejaría de ser una voz independiente y perdería su fuerza moral. Son los laicos comprometidos. Son ellos quienes llevan esta tarea al mundo. Sin embargo, observó con preocupación, por tratarse de un continente de bautizados, conviene llenar la ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos, de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y coherentes con sus convicciones religiosas. El Papa Francisco, en un encuentro mundial sobre nuevas relaciones entre sociedad civil, Estado y mercado en Roma, dijo: el Estado no puede concebirse como el titular único y exclusivo del bien común, sin permitir que los cuerpos intermedios de la sociedad civil expresen libremente su potencial completo. Sería una violación al principio de subsidiariedad, que, combinado con la solidaridad, es una piedra angular de la doctrina social de la Iglesia. La sociedad civil en México, por ejemplo, se está constituyendo como la única capaz de redimir la democracia mexicana de la partidocracia, del populismo, de la posverdad y del desastre nacional que ha representado una rara entelequia que se hace llamar Cuarta Transformación. Sin embargo, nos están faltando líderes cualificados que muevan la fortaleza social. Creo que lo mismo puede pasar en otros países. Quinto y último, recomendaciones, Luis, humildemente, para rehabilitar la política hoy. Ante todo, una palabra dura pero necesaria, y creo, así lo creo, y está sustentada en el decir del Papa actual. El Papa León XIV, en mayo del 2025, inició su audiencia con los periodistas y medios de comunicación diciendo: vivimos tiempos difíciles de navegar y de relatar. Son un desafío para todos nosotros, pero no debemos huir de él. Al contrario, exigen que cada uno de nosotros en nuestros diferentes roles y servicios nunca cedamos a la mediocridad. ¿No se imagina cómo me impactó esto? Nunca cedamos a la mediocridad. Llama mucho la atención esta palabra, raramente usada en mensajes papales: mediocridad. Sabemos que mediocres son aquellos que se quedan a medias o en lo improvisado, los conformistas, los que no tienen mucho valor, lo que carece de relevancia y que en sentido estricto no sirve para nada. Y la invitación del Papa León XIV es nunca ceder a la mediocridad. En un mundo con sistemas de educación mediocres, con políticos y gobernantes mediocres, propios de la caquistocracia en la que vivimos, con información mediocre o falsa, recorriendo nuestras redes sociales, con modelos de liderazgo y entretenimiento mediocres, con instituciones locales, nacionales o mundiales que funcionan mediocremente, con una alarmante falta de sentido crítico y de imaginación creativa, desde una antropología dominante de carácter individualista y materialista. Hermanos, hermanas, nosotros no podemos ceder a la mediocridad. No debemos ser parte del problema. Estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, a fortalecer la sociedad, la educación y hacer las escuelas del más rico humanismo para el siglo XXI. Pero eso no se logra si no discernimos la realidad sin prejuicios, sin apasionamientos, sin dogmatismos propios de la caja del grupo de pertenencia, si no purificamos nuestras intenciones, actitudes, conductas y acciones para que reflejen la novedad de nuestro bautismo y del Evangelio, y
Si no reformamos nuestro ser y qué hacer, nuestros métodos de trabajo, metas y formas de definir lo que llamamos un verdadero éxito. De nuevo, estas tres palabras: discernimiento, purificación y reforma. Por eso, en suma, propongo que para salir de la mediocridad e instalarnos en la profundidad del corazón de la propuesta cristiana, me incluyo, necesitamos en primer lugar, en primera persona singular y plural, discernir, purificar y reformarnos. Por otro lado, recordemos que Dios sostiene y dirige la historia, como lo dijo Benedicto XVI: quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Y hay que tener esto presente, pero Dios se vale de mediaciones humanas para hacer su obra, mediaciones muy concretas como cada uno de nosotros. Y es importante recordarlo, Dios también se vale de la mediación de los laicos y de los políticos y de los servidores públicos, no solo se vale de la mediación de los clérigos. Por eso los fieles laicos son parte de la Iglesia, tienen una vocación, una misión y son asistidos por la gracia del Espíritu Santo para santificarse en el cumplimiento de su vocación. Y desde esa perspectiva, quisiera terminar recomendándoles 5 tareas que considero útiles para ustedes laicos y poder así recomenzar y rehabilitar la política el día de hoy. Primero, profundizar en el conocimiento del ser humano, origen, centro y fin de la política, para no encasillar las políticas públicas en misiones reductivas. Los ciudadanos no tienen solo necesidades individuales, materiales, lúdicas y de corto plazo. Hay que considerarlos en su integridad. Segundo, cultivar la humildad. La humildad para saber dialogar y escuchar verdaderamente a los otros, para identificar lo que de verdad contenga su palabra, lo que sea coincidencia con uno, para desde ahí buscar las coordenadas de algo que se le pueda llamar bien común. La autorreferencialidad hace daño, y en la política mucho más. La autorreferencialidad en política ha perdido a muchos hombres y mujeres valiosos y han terminado haciendo más daño a la sociedad. Tercero, desarrollar la imaginación política para buscar nuevas soluciones a nuevos problemas. Después de escuchar, para discernir, debemos trabajar conjuntamente y con paciencia para crear y encontrar nuevos caminos, porque los actuales ya están agotados. No se trata de aquella famosa expresión de los movimientos de 1968, la imaginación al poder, sino se trata de la propuesta desde nuestra fe, la imaginación al servicio del bien común y la acción política. Cuarto, si son creyentes en Cristo, no pueden someterse o ser parte de las estructuras de pecado, de las costumbres actuales en políticas, que son buscar el poder por el poder, usar el poder para intereses particulares, corromper y corromperse, pactar con delincuentes sin buscar el verdadero bien común, mentir, robar y muchas veces, por desgracia, volverse cínicos. Quinto, hay que considerar que la naturaleza humana y sus talentos son auxiliados y potenciados por la gracia divina. Si la buscan, si la piden, si se abren a ella, la van a encontrar. De hecho, la necesitamos. No dejemos a un lado este punto. Para terminar, sus pueblos, sus sociedades, sus familias esperan mucho de ustedes, pero sobre todo Dios. Y eso es fundamental. Dios, nuestro Maestro y buen Pastor, espera mucho de ustedes, fieles cristianos laicos, porque han recibido mucho. Y a quien más se le da, más se le va a pedir. Nosotros, como servidores de la Iglesia, también tenemos esa gran responsabilidad, pero igualmente esperamos mucho de ustedes. Los necesitamos, pero los necesitamos unidos entre sí, unidos a la realidad, unidos en la fe y en la esperanza, al servicio del bien común. No dejen de encontrarse, de valorarse, de ser solidarios y trabajar para los más débiles o descartados de la sociedad.
Esta dimensión humana de la acción política no excluye la dimensión de la fe, se conjugan perfectamente y es posible lograr lo que aspiramos. Aspiramos y necesitamos políticos astutos, activos, pensantes, echados para adelante, como decimos en México, pero sobre todo laicos en política, conscientes de su vocación a la santidad, con esa santidad que no es solo piedad personal, sino con el compromiso con el bien común, rehabilitando así juntos la política y manifestar que la mejor política sí es posible. Mucho ánimo, muchas gracias.